Algo que noté en casa era el libro. El libro estaba allí. Le dije a la madre, ¿por qué ayunáis en Ramadán? ¿Por qué? ¿De qué os sirve? Me dijo, ayuno en Ramadán para acordarme de los más pobres. Esta mujer, que solo conocía en su vida, estaba con el estómago vacío para agradecer a Allah. ¿Agradecerle por un estómago vacío? ¿Qué es esto? En ese momento pensé, si esto es el Islam, yo quiero ser musulmana. Oh Allah, manténles firmes en la senda de la fe y recompénsalos con el mejor rango en el paraíso, al igual que les recompensaste con la guía del Corán. Con el Corán me guié. Que la paz y las bendiciones de Dios esté con todos ustedes. Mi nombre es Lauren Both, soy una periodista, una comunicadora y una activista de derechos humanos británica. Tengo 2 hijas que se llaman Holly y Alexandra. Estuve casada antes y mis hijas ahora tienen 11 y 13 años. Me divorcié de su padre antes de entrar en el Islam y gracias a Allah ahora me he casado de nuevo con un hombre musulmán. Ahora te gusta que te llamen con tu nuevo nombre, Sara. Así que me dirigiré a ti en esta entrevista solo con el nombre de Sara. Sara vivió su infancia con unos padres que no practicaban el cristianismo. Su padre tuvo una adicción al alcohol, mientras que su madre trabajaba como modelo. Aunque ella, desde su infancia, sentía que este universo tiene un creador. Desde que era muy pequeña, a la edad de 5 años, me encantaba rezar. Me encantaba hablar con Dios. En mi corazón sabía que solo existe un solo Dios. Ni 2 dioses, ni 3 en uno, ni nada de eso, solo uno. Pero mientras creces en Occidente, ¿cómo mantienes esa conexión en tu corazón? La historia de Sara con el Corán empezó en Palestina mientras estaba allí como periodista. Encontró el Corán en cada casa. Allí me encontré con personas que vivían en la pobreza y vivían bajo la ocupación. Allí conocí a madres cuyos hijos estaban discapacitados, muertos o en prisión. Pero allí no encontré desesperación. Conocí a personas con mucha esperanza, personas con mucha calidez y que tenían más alegría que la que tenía yo. Y algo que me llamó la atención en todas las casas fue el libro. El Corán siempre estaba en un lugar especial y decían, nuestro libro nos dice cómo comportarnos. Así que sentí que ese libro era una guía para ser mejores personas. Yo sabía que no era una persona buena en ese momento. Sentí que este libro, el Corán, es una guía de cómo
decreto de Alá, alabado sea, para ella. El hecho es que leyó en ese momento aleyas que le inspiraron temor. Alá, alabado sea, sabía que era lo mejor para ella. El Sagrado Corán contiene pasajes que inspiran esperanza y otros que infunden temor. Cada página pareció decirme que yo era una pecadora, que iría al infierno y que Dios estaba enfadado conmigo. Pero cuando empecé a viajar en Oriente Medio como una periodista no musulmana, me empezaron a impactar las claras expresiones de buenos modales. Estuve en Ramallah, en mi primera visita a Cisjordania, y por una larga historia no tenía abrigo, y tenía frío. Y una mujer anciana vino y dijo, «Ven conmigo, ven». Me llevó a su casa. Me costaba creer que cosas así aún ocurrían en el siglo XXI. Esa es la clase de generosidad que podemos ofrecernos los unos a los otros, y esas son las enseñanzas del Sagrado Corán. En 2008, realizó otra visita a Palestina. Fue una visita que dejó su huella en Sara, ya que tuvo lugar en Ramadán y estuvo con una familia palestina allí. Toqué la puerta y la madre abrió la puerta con una sonrisa diciendo, «Que la paz y las bendiciones de Alá sean contigo. Bienvenida». Era una mujer llena de luz. Llena de luz. Sus ojos brillaban, su piel era reluciente. Y me abrió la puerta como si yo fuese a entrar en el Taj Mahal. Como si ella viviese en el hogar más bonito de la tierra. Y cuando entré a su hogar, ¿qué encontré en su casa? Absolutamente nada. Nada. Una habitación como esta, pero vacía. Solo las paredes, el suelo y el techo. Tenía una alfombra, y el iftar para 10 personas estaba encima de la alfombra. ¿Y en qué consistía el iftar? Un plato de plástico con hummus, un plato de plástico con pan y un plato de ensalada. Así que cuando me senté dije, no, gracias. Juro que intenté no comer. Intenté no comer la comida de esa mujer, pero ella no dejó de insistir y me daba su comida. Decía, eres nuestra huésped, y no aceptaba que yo dijese que no. Así que comí, pero sentía enfado. Me sentí enfadada con el Islam y me enfadé con un libro que ordena a las personas hambrientas pasar más hambre durante 30 días. Me enfadé con el Corán por decir a esa pobre mujer no beber agua cuando su agua ni siquiera es potable. Así que le dije a la madre, ¿por qué ayunáis en Ramadán? ¿Por qué? ¿A qué viene? Y ella me dijo, ayuno en Ramadán para acordarme de los más pobres. Esa madre que no tenía absolutamente nada y que quizás nunca llegue a tener nada en esta vida, ¿se estaba compadeciendo con otras personas que tienen incluso menos? ¿Qué es eso? Esa mujer que solo conoció las penurias, ¿estaba con su estómago vacío para agradecer a Dios? ¿Dar las gracias por un estómago vacío? ¿Qué es eso? Y en ese momento pensé, si esto es el Islam, yo quiero ser musulmana. Esa situación perduró en su corazón.
pero seguía sin entrar en el Islam. En un día de Ramadán, entró en una mezquita de Londres con una de sus amigas para conocer el ambiente que viven los musulmanes en Ramadán. Eso fue en el año 2010. Entonces entré a la mezquita y, como sabe, en Ramadán hay mucha aglomeración. Me senté para mirar. Pero cuando me senté allí, sentí como si estuviese bajo una cascada de paz. Y tuve miedo, porque sabía que esa paz significaba que el Islam era la verdad. Una semana más tarde fui a otra mezquita en Londres e hice mi shahada. Pronunció su shahada en una gran mezquita de Londres. Allí conoció al imam y al almuecín. Se sentaron conmigo y hablaron conmigo. Me explicaron el primer capítulo, Al-Fatiha, y cómo es la llave del Corán y de nuestras oraciones. Me explicaron lo que significa, y mientras hablaban se respiraba un ambiente de paz. ¿Entiendes? Y mientras pronuncias esas palabras, bueno, son palabras con mucho peso, palabras grandes. Yo testifico que no hay Dios excepto Allah. Uno espera que se desate un trueno mientras las dice, porque son palabras realmente grandes. Simplemente entender la magnitud de saber por qué uno nace, por qué uno existe, y lo que debe hacer uno todos los días. Lo más maravilloso de la historia de Sara es el momento en el que les dijo a sus dos hijas que había entrado en el Islam. En ese momento tenían 10 y 8 años. Les dije, vuestra mamá está pensando en ser musulmana. ¿Qué opináis? Y ellas dijeron, tenemos 3 preguntas. La primera pregunta fue, cuando seas musulmana, ¿seguirás siendo nuestra mamá? Y yo les dije, sí, creo que seré una mamá mejor. La segunda pregunta, cuando seas musulmana, ¿seguirás bebiendo alcohol? Les dije, nunca, jamás volveré a beberlo. Y la tercera dijeron, cuando seas musulmana, ¿vestirás ropa sugerente? Y yo les dije, ¿y por qué me preguntáis eso? Y mi hija Oli dijo, porque siempre enseñas tu escote y no nos gusta. Queremos que dejes de hacerlo. Les dije, mirad, cuando sea musulmana siempre vestiré de manera modesta, cuando salga de casa. Y ellas dijeron, entonces nos encanta el Islam. Y gracias a Dios eso fue todo. Ambas aceptaron el Islam y empezaron a... En el Islam, habrás leído varias veces el Corán. ¿Cómo has encontrado el Corán desde entonces? Se convirtió en un libro totalmente diferente, un libro distinto, pero la forma en la que te habla con rigor era la misma. Sigo oyendo y viendo la fuerza de las palabras de Dios allí. Sigo oyendo la severidad y el riesgo, pero ahora ha llegado la belleza. Ahora llegó la oportunidad del paraíso. Solo tenía que cambiar yo. Dios es grande. Alá es el más grande. Usted es de una familia conocida. Su hermana está casada con el ex primer ministro británico Tony Blair, lo cual conlleva un estatus social importante para su hermana y para el resto de la familia. ¿Qué efecto tuvo eso sobre ti al entrar al Islam? ¿Fue negativo o positivo? Desgraciadamente, mi cuñado Tony Blair ha estado involucrado en algunos de los actos más horribles contra la humanidad en los últimos siglos. Si uno piensa en Irak y Afganistán, esos son crímenes contra la humanidad. Y las personas que ganan con ello, que sacan dinero de las guerras de Afganistán e Irak, están dentro de mi familia. ¿Cómo se supone que tengo que reaccionar? Yo ya me había apartado de Tony Blair. Ya había dicho, tanto en lo político como en lo humano. Luego, cuando pronuncié mi shahada, leí que Allah nos dice no romper nuestras relaciones y tratar a nuestros familiares con bondad. Y entonces leí la aleya que dice que si uno de ellos obra con injusticia, esa es la línea roja. Y si tú estás obrando con injusticia, debes recapacitar sobre tu conducta.
Sentí alivio sabiendo que no podía aceptar esas injusticias, sea quien las comete, por mucho poder que tenga y por muy cercano que sea a mí. Esa Aleya que mencionaste y que jugó ese papel decisivo en tu vida está en el capítulo 4, las mujeres. Vosotros que creéis, sed firmes en establecer la justicia, dando testimonio por Allah, aunque vaya en contra de vosotros mismos o de vuestros padres o parientes más próximos. La lectura de Sara del Corán cambió, aunque ella no sepa leer bien el árabe, pero los mensajes del Corán llegaron directamente a su corazón. Si dejo de leer el Corán 2 días, noto una aspereza en la vida. Que entran al Islam. Y les digo que hace 3 años no llevaba el pañuelo. Hace 3 años no pensaba en ser musulmana. Deje que le pregunte una cosa. ¿Compraría usted un coche de alguien que odia los coches y prefiere bicicletas? ¿O iría a un experto en coches? No busque lo que dicen personas que ya han decidido que odian el Islam. Vaya a una mezquita y hable con un imán. Vaya al Corán por sí mismo y, sobre todo, pídele a Dios que le guíe a la verdad. Eso es todo. Y la verdad le encontrará a usted. Hermana Sara, te lo agradecemos de todo corazón, tanto yo como el equipo del programa, pero queremos saber tu esperanza y tu deseo. Tengo una pequeña ONG llamada Peace Trail UK y estamos decididos a trabajar en esta zona porque el Corán dice cuidar primero las personas que nos rodean. Mi corazón está en Gaza, pero mi vida está aquí. Allah nos puso aquí para hacer un cambio, así que hemos estado buscando una casa para comprarla y dedicarla a la acogida de un número de hermanas y sus familias, porque hay muchas personas que entran al Islam, alrededor de 5.000 que entran en el Islam cada año, y algunas mujeres lo pasan mal. Algunas veces son agredidas por sus maridos musulmanes, que Allah nos perdone a todos. A veces sus familias no musulmanas las echan de casa y no tienen a dónde ir. Y en nuestra comunidad no estamos cuidando de ellas adecuadamente. Y es triste que una conversa al Islam tenga que ir a la iglesia para que cuiden de ellas. Así que pido a Allah que nos ayude con todo. Después de averiguar que nuestro sitio, Nun, la ayudaría en su proyecto, Sara sintió una alegría indescriptible. ¿Está hablando en serio? Sí, así será si Dios quiere. ¿Entiende lo mucho que ello significaría? Hay algunas hermanas que abandonan el Islam porque no las hemos podido ayudar de esta forma. Y conocemos familias que pueden venir en este momento a esa casa. Antes de terminar esta entrevista y antes de que usted me dijera esto, hice una súplica diciendo, oh Allah, provea a nuestras hermanas. Es increíble. Pero dado que es Allah, sí que me lo creo.
Hice una súplica pidiendo ayuda a Allah. Esta es una noticia buenísima para poder ayudar a nuestra comunidad aquí. Doy las gracias a Allah. فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني